celebramos en este Día de la Mujer Trabajadora, Soriona, a todas las mujeres, Soriona, doctora Miren Marín, buenas tardes, Arratsaldeon. Soriona, Xuri. Oye, miren, un inciso, antes de hablar del tema que nos ocupa, del que vamos a hablar en varios programas, mi opinión es, no debería haber un Día de la Mujer Trabajadora, tendrá que ser todos los días, pero todavía es necesario recordar reivindicar sobre todo la igualdad salarial, la igualdad de condiciones y estas cosas. Por ahora tendremos que seguir celebrando este día. Sí, yo estoy contigo y con lo que voy a decir no quita que quienes... A ver cómo lo digo, quienes están por encima de nosotros en nuestros puestos de trabajo, en el tuyo y en el mío, son dos señores. No sé si en tu caso también habrá alguna señora, ¿no? Pero en mi caso, digamos que todo el cuadro de mando son señores, que fenomenal. Pero yo estoy segura que cualquiera, no voy a decir cualquiera de nosotras, pero cualquier mujer, su labor es tan exquisita o más y vale lo mismo o más en determinadas circunstancias que un hombre. Pero esta sociedad, aunque parezca que ¡buah, qué bien trabajamos, tenemos nuestros derechos!, pero cada día tenemos que estar demostrando lo que valemos, defender nuestros derechos casi con uñas y dientes. Y en cuanto al sueldo, lo mismo. Entonces yo sigo pensando que todavía en pleno siglo XXI somos, comillas, no el sexo débil, que lo hemos demostrado, pero sí una clase un poco inferior. Pues queda dicho, a ver si más pronto que tarde dejamos de celebrar este día, porque ya realmente se ha conseguido esa igualdad real, no igualdad en los anuncios, no igualdad en el papel, en las campañas, que sí está muy bien, pero en la igualdad real, en las nóminas, en los salarios, en las condiciones y exactamente en el poder mandar igual que los hombres. Sí, y en el trato, que eso también se nota todavía. De vez en cuando muchas frases muy dirigidas, y no por decir señoras, señores, me da igual, todos, chicas, chicos, no tiene, eso no tiene nada que ver, es otra cosa. Bueno, y como nosotras ahora sí que aquí mandamos, afortunadamente, es nuestro momento. Miren, vamos a hablar, en anteriores programas hablamos de esas dietas mal llamadas milagrosas, porque de milagro pues no tenían nada, porque más que perder peso nos hacían perder la cabeza, dinero y muchas veces salud. Vamos a hablar, relacionado con eso, con el tema de las dietas, vamos a hablar de el problema que es la obesidad. El perder kilos, ¿no? Vamos al origen, porque luego van las dietas, luego el cómo hacerlo, pero el origen de todo es, la obesidad, que es antigua, desde que el hombre y la mujer es mujer y el hombre es hombre. Sí, y es curioso porque sí es cierto que es la epidemia del siglo XXI, ¿vale? Hasta ahí aceptado, pero siempre ha habido obesidad y de hecho, yo he comentado por si podían poner en el monitor la Venus de Willendorf, que claro, estamos hablando de hace 25.000 años, que son unas piedrecitas. Y esto era belleza, aquí la tenemos, era lo que pasa que sí es cierto que posiblemente el origen de esta escultura es la maternidad, en fin, es otro tema. Pero bueno, cuando está hecho así significa que también había personas obesas, eso está clarísimo. Luego la obesidad es tan antigua con el mundo y sobre todo aparece también cuando el hombre pasa de ser cazador a ser recolector, ¿no? Entonces empiezan a aparecer genes ahorradores, con lo cual también se ve el aumento de peso en esa otra sociedad ya más evolucionada. Pero fíjate, si vamos incluso a siglos antes de Cristo, como es Hipócrates, también Hipócrates ya define a la gente que le sobra peso diciendo que si comieran, digamos, más livianamente, ¿no? Y si comieran más verduras, más tal, no les sobraría peso. Y ya la obesidad ahí ya se empieza como a estigmatizar, ¿no? Es decir, que hay gente que se pone más enferma por ser obeso y tal. Pero lo mismo ocurre con Galeno ya después de Cristo, ¿no? Como Hipócrates de siglos antes de Cristo, Galeno, que lo mismo, de hecho, yo te he dado por ahí el nombre de cómo define a los obesos, ¿no? Que dice pachis a la gente que le sobra peso. Hace 3 definiciones de exceso de peso, ¿no? A unos los llama gorditos, pachis gordo, efsarcos, regordete y polisarcos obeso. Exacto, quiere decir, y esto estamos viendo que hace ya un montonazo de siglos. Y todas estas definiciones, por ejemplo, que
decía Galeno era porque decía cómo la obesidad conducía a mayor número de muertes, a muertes más prematuras, a que la gente apenas se podía mover, es decir, que producía enfermedad. Luego la obesidad no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno pero muy muy antiguo, insisto, como el mundo. O sea que esto es así, nadie hemos descubierto nada nuevo. E incluso, bueno, si vemos tratados, parece que la gente se alimentaba mucho mejor, ¿no? Con un límite en cuanto a qué alimentos podían elegir y tal. Pero ya había opulencia, porque en esa época también existía la opulencia. Había quien podía y había quien no podía. Y cuando se estaba hermoso y hermosa era que tenían posibles. Sí, sí. No, vemos muchos cuadros de hace unos cuantos años, Sí, unos sí. siglos, que era, vamos, era la belleza, en cambio los recordetes. Exacto, o sea que exacto. hay esos diferentes, esos contrastes. Sí, ¿no? y es curioso porque tenemos como, por ejemplo, pues San Agustín, bueno, hay muchos santos en los cuales ligan el exceso de peso a los pecados capitales. Hay un cuadro del Bosco del siglo XV que se llama, de hecho, Los pecados capitales, y aparece gente con exceso de peso, es decir, es muy, muy antiguo. Fíjate, tenemos un libro que cuando hablemos de las legumbres, que quiero hablar de ellas porque estamos en el Año Internacional de las Legumbres, entonces resulta que yo hablo de la historia del libro de David, me parece que era, no del libro de... pues no me acuerdo ahora, en el cual no te lo he pasado, bueno, hay muchos pasajes de la Biblia en lo cual también hablan cómo alimentándose bien de productos de la tierra la gente es como más audaz, cuando salen a pelear son los que ganan, o sea que siguen relacionando la mala alimentación con, digamos, no solo menor armonía física, sino cómo no pueden trabajar ni pueden luchar como la gente delgada. Los perdedores, o sea, ¿no? Vamos a decir. Más o menos, está todo muy relacionado. Bueno, he estado leyendo un montón de literatura esta semana pues para hablar un poco del tema este, ¿no? Simplemente dejar bien acotado, que el exceso de peso no es nuevo, aunque sí, desde luego, la cantidad de sobrepeso y obesidad que hay en la actualidad nunca ha existido como hasta ahora, ¿eh? Fíjate, el avance, ¿no? Con los avances que tenemos, sociedad moderna, bueno, pues con muchas comodidades más que hace unos siglos, como pues, si eres pelirroja te quemaban la hoguera, pues imagínate, Sí, hemos sí, avanzado sí. afortunadamente, pero a pesar de esos avances en muchas cosas y toda la tecnología y todo que tenemos, miren, es ahora cuando más obesos hay, cuando más problemas de salud, incluso desde la infancia, hay mucha obesidad infantil, niños de apenas 7 añitos les sobran kilos y kilos y kilos y tienen problemas de salud, problemas de corazón y demás. Sí, es lo que tienen los países industrializados y avanzados. Y los países que se están empezando, digamos, a acelerar su progreso, está empezando a ocurrir lo mismo, ¿eh? Bueno, yo creo que esto hemos dicho muchas veces, que tenemos de todo en todas las épocas del año, pero además lo tenemos al alcance de la mano, y sobre todo el tema de los productos industrializados, es decir, cada vez se cocina menos, cada vez se come más fuera de casa y se compran más productos precocinados y bueno, y chucherías y demás, es una de las causas de obesidad. Pero ya te digo, si quieres, a lo largo de estas semanas vamos cogiendo algún siglo por siglo y vemos. A mí es que me ha parecido bonito. Es muy curioso. Y sobre todo la historia un poquito, ¿no? Sí, de y fíjate, esos cuerpos. Sí, antepasados, tremendo, eso es. Y fíjate, hay un libro que tú dijiste el último martes que estuvimos juntas, que vamos a hablar un poquito de Gregorio Marañón, porque es curioso, en 1929 él publicó un libro, bueno, es el padre de la endocrinología, digamos, española. Entonces escribió un libro que se titulaba Gordos y Flacos, pero ya voy a hablar de él porque diré que hasta el siglo XVII todo lo que se publicaba se llamaba así, gordos, o sea, nadie hablaba obesos, tal, pero en el siglo XVIII-XIX empieza a molestar por sentirse agredida, ¿no? La gente que le sobraba peso, y entonces empiezan a hablar de corpulentos. Y entonces hay algún libro que se trata de la corpulencia
excelencia. Y son libros, pues eso, para gente con peso. Pero leas lo que leas, del siglo que sea, es curioso, porque llegaremos a lo que escribe Gregorio Marañón y a lo que tenemos en la actualidad, y básicamente pone lo mismo, con otros términos. Ahora, evidentemente, se ha avanzado mucho en el origen de la obesidad, porque hasta hace relativamente poco se pensaba que la obesidad era solo el comer más y el comer peor. No, también hay factores genéticos. O sea, esto es lo que hemos avanzado, pero lo que es la descripción de por qué la gente es gordo, como decían ellos, eso es así, decían, es porque comen en exceso, porque no hacen nada de ejercicio, porque, como decían, son débiles mentales, porque cuando sienten la tentación son, quiero decir, no se pueden retener, se lanzan hacia la comida. Débiles de voluntad, ¿no? No tienen sí, voluntad, pero ponían, sí, en algunos hablan de voluntad, el otro mental, porque ya te digo, hay libros, bueno, dignos, alguno de ellos, de empezar a leer. Yo solo a veces... Te sonríes, te ríes y a veces dices qué forma de tratar, ¿no? Pero producto de la época. Yo digo que a veces el cómo hablamos, el léxico que utilizamos es producto de la época. O sea, hoy en día tú ves a una persona que tiene un exceso de peso y desde luego ni te das la vuelta ni dices qué horror, qué gordo o qué gorda, ni mucho menos, ¿no? Al revés, piensas que desde luego no es solo lo que come lo que le provoca esa obesidad, y si no tenemos los cuadros de Botero, que más actual que eso. Y son todos cuadros sobre la obesidad y sobre la belleza de la obesidad. Fíjate, aquí tenemos uno, porque también es cierto, o sea, que no quiere decir que una persona que sea obesa sea fea o feo. Sí es cierto que está demostrado que la obesidad trae problemas, trae consecuencias de mayores patologías, ¿no? Pero sí, la estigmatización existe todavía, es triste, pero es real. Entonces, por eso... hay que marcarse unos objetivos, ¿no? Vamos a decir un plan. Exacto. En los siguientes programas explicarás, Miren, esos objetivos, sí. Bueno, que hay que marcarse, además de la alimentación. Hay más cosas, como dices, hay más factores. Claro. Mira, en el libro de Gregorio Marañón... Que, por cierto, estaba cacha, me hace una gracia. Yo vi hace poco una foto en que la gente, Gregorio Marañón, además de dar nombre a un hospital en Madrid y ser un gran médico, me hizo gracia porque le vi la foto y no me imaginaba esa imagen para nada. Muy cachas, cachas total. Musculado, estupendo. Muy musculado. Sí, sí, muy atractivo. Sí, es que me sorprendió muy mucho, por eso lo comenté contigo, porque imagínate, entonces él, bueno, que eso también está bien, bueno, pues practicaba con ejemplo, ¿no? Como se suele decir, o sea, él hablaba de esos, ¿no?, gordos y flacos, y bueno, y él era una persona del deporte y de cuidarse, o sea que, bueno, pues sabía de lo que hablaba. Claro, y es más, él decía que una persona gorda debería hacer el doble de ejercicio de lo que hiciera, ¿no? El doble. Si vemos ahora que mandamos a una persona, a todas, pero sobre todo cuando hay un sobrepeso, una obesidad, ejercicio. Si hay una obesidad no se puede hacer cualquier tipo de ejercicio porque puede crear problemas. Entonces es pasear, pero pasear de forma regular y diariamente. Bueno, también él decía que una persona gorda debería de comer la mitad y nunca en plato hondo, sino en plato llano. En realidad, cuando comemos en plato llano, generalmente la cantidad que ocupa la comida en un plato es hasta un 22% menos, porque claro, un plato hondo es como que recoge la comida, ¿no? Y un plato llano, entonces lo ves más evidentemente con más, con lo cual. También él decía que cuando una persona le pone mucha comida en el plato, tenga hambre o no, la come, y que si encima te sobra peso y alguien sirve más, pues entonces sigues comiendo más, con lo cual hay que limitar. Comentaba que debiera eliminar todos los productos que engordan. Entonces, claro, sobre todo en eso se refería a los azúcares sencillos. Es decir, como siempre repetimos, hay azúcares complejos y azúcares sencillos. Los azúcares sencillos son las chucherías y los pasteles, los bollos, bueno, pues todo ese tipo de... Los azúcares que no aportan vitaminas, no aportan nada más que calorías. El azúcar es azúcar, pero quiero decir, si tú comes un bollo, pues tiene su grasa,
tienes esos hidratos de carbono sencillos, depende, siempre aporta también o sea, desde el punto de vista nutricional tiene aporte nutricional, pero de escasa importancia. Entonces él decía que había que retirarlos ya, y sin embargo, claro, promocionar la ingesta de azúcares complejos, que son los cereales, si son integrales mejor, las legumbres, los frutos secos, pues porque ese azúcar se va absorbiendo mucho más lentamente y encima ayuda a las personas diabéticas a mejorar su tasa de glucemia y demás. Bueno, pues todos esos consejos los seguimos dando hoy en día. O sea, y el libro de Gregorio Marañón, Gordos y Flacos, es de 1929. Sí, y valía ¿sabéis? 2 pesetas. Exactamente, eso te iba a decir. Y costaba 2 pesetas, que en 1929 era dinero, ¿eh? Y fíjate, él comentaba en algún artículo, que claro, entonces de la época de mis abuelos, evidentemente, cómo ya existían las llamadas dietas, no las llamaban milagros, pero cómo eran como dietas especiales o algo así, es decir, que se gastaban el dinero también por intentar adelgazar. ¿Qué ocurre? Que como se ve, y desde que el mundo es mundo, todo esto que te anuncian sin esfuerzo es mentira, todo requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo, me da igual, todo lo que hacemos cada día, el levantarte, el estudiar, el trabajar. Otra cosa es luego qué beneficios nos trae, ¿no? Pues el adelgazar lo debiéramos siempre enfocar así. Si es cierto que también él daba consejos, cómo se puede hacer una comida sana sin esforzarse demasiado, es decir, que no toda dieta es todo malo, 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 sino es cuestión también de cocinar, y al final siempre llegamos pues un poco a la cocina con amor, ¿no? Que hacer una dieta, si es cierto que requiere sacrificios, pero lo peor son las 2 primeras semanas, ¿eh? Luego el hábito hace que vaya todo un poquito sobrerodado, y si no se pierde ese hábito ni en fiestas, que no quita hacer un poquito de excesos, pues va todo bien. Bueno, pues todo su libro se dirige un poquito a esto que decimos habitualmente aquí tú y yo, y que no es porque lo digamos tú y yo, sino porque quiero decir que está demostrado, y todos los profesionales de la salud pues estamos repitiendo un poquito lo mismo. Pero que a lo largo de los siglos, todos los libros, los que yo he ojeado y los párrafos que me he leído, resúmenes y demás, vienen a contar lo mismo, ¿eh? O sea, sí es cierto que enfocan mucho peor a la persona que tiene peso. Lo que tú antes has dicho, que he dicho débil mental y tú has dicho débil de voluntad. Bien, que la diferencia es importante porque es así, débil de voluntad. Pero también plantean en muchos cómo, poniéndose unos objetivos muy parecidos a los que tú has indicado que íbamos a hablar. O sea, coges un libro del siglo XVIII, que yo he cogido alguno en francés, porque bueno, pues es una lengua que puedo leer muy bien, y resulta que lo mismo, o sea, me ha arrancado la sonrisa porque básicamente cuenta lo mismo. Claro, tenemos en cuenta, insisto, que la base científica de la obesidad no era la misma de la que tenemos hoy, porque por ejemplo Gregorio Marañón decía que teníamos que estudiar el eje neuroendocrino, por supuesto, pero ahora sabemos que existe la grelina, que estimula el apetito, que existe la leptina, que inhibe el apetito, es decir, que hay muchas más cosas. Pero fíjate, ahora, en pleno siglo XXI, hablamos del índice de masa corporal, que hemos dicho aquí muchas veces, que es el peso partido por la talla en metros al cuadrado. Bueno, y entonces nos da pues un índice de masa corporal. Ya en el siglo XVIII, Quetelet hizo un índice, que es el índice de Quetelet, que se quedó ahí olvidado. Siglo XVIII, XIX, no recuerdo, no voy a meter la pata, no recuerdo ahora. Entonces resulta que es lo mismo, porque decía que a una persona con exceso de peso había que valorar su talla para hallar un índice que nos orientara, ¿no?, hacia el sobrepeso o la obesidad. Bueno, pues esto se quedó en el olvido hasta 1960 aproximadamente, que se empezó a hablar otra vez del índice de masa corporal, sobre todo a raíz de comenzar la cirugía bariátrica en Estados Unidos. Ahora que todo el mundo sabemos lo que es una cirugía bariátrica, ¿no?, cómo te cortan parte del estómago, tal, para quitar esas obesidades mórbidas. Y cuando establecieron el índice de masa corporal, que insisto es el mismo que el índice de Quetelet modernizado,
Pues resulta que ahí definieron que, bueno, que había sobrepesos, había obesidad, y a partir de un índice de 40 o superior a 40 hablábamos ya de obesidad mórbida. Pero que, como vemos, hasta eso estaba ya inventado. O sea, la historia que tiene que sí, esto de la obesidad, de gordos y flacos. Gordos y flacos, eso es, gordos y flacos. Y sin ofender absolutamente a nadie, ¿eh? O sea, que es como si alguien, pues me da igual, me mira a mí por la que hace bajita. Pues bueno, pues yo se equivocan. Es una realidad. No, conmigo se equivocan, perdón, yo soy alta tirando a baja. Bueno, o sea, esto somos es diferente. De estatura normal tirando a media. Bueno, sí. Oye, hay medias cortas, medias altas, medias. Hace unos cuantos, no tantos tampoco, miren, la media era así más o menos. Sí. Ahora porque ha habido mezcla y ahí vemos a chicos y chicas muy altos, porque vienen igual de otros países y demás, pero yo mis abuelos eran más bien tirando a ras de suelo. Yo hasta en mi época he sido bajita, sigo siendo bajita, pero ¿sabes qué? Llegamos a todos los sitios exactamente igual. Es cuestión de coger una banqueta, una escalera, sin más. Y las zancadas, pues bueno, dar un poquito más que otros. Ay, que queda mucho más mono, además, pasear a pasitos rápidos sin esas zancadas tan grandes. O sea que al final lo hacemos todo con mucho más llegamos al mismo sitio. Tal cual. Oye, miren, si te parece bien, ya que hemos planteado un poquito esta historia, que además está muy bien conocer un poquito la historia de la obesidad, de esos gordos y flacos. En el siguiente programa desgranamos uno por uno los objetivos, para que no nos quede ninguno, porque si empezamos ahora igual luego nos queda alguno ahí que se nos va por el tintero, porque hay varios objetivos y todos importantes para llegar a, bueno, pues a ese resultado final que es, bueno, perder peso. Bien. Y si nos sobra. Bien, y si encuentro en alguna obra, me da igual del siglo que sea, algo como gracioso, sí, entonces lo comentamos y así hacemos un poco risas. Sí, para decir, conocer también la historia de las cosas, ¿no? Claro, porque sobre todo es que alguien piense, insisto, si es cierto, estamos en la epidemia del siglo XXI y sobre todo pensando en nuestras y nuestros peques, que es tan importante una educación nutricional como es muy importante una educación sexual. ¿Y por qué digo ahora esto? Porque como estoy haciendo unos cursos de sexualidad importantísimos, interesantísimos, de verdad, que parece mentira, que de cosas son tabús cuando no debieran ser o tal. Entonces allí hacemos risas porque cuando se ponen también muy serios con el tema de sexualidad, digo yo, bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de nutrición y entonces vamos cambiando, porque está todo también un poquito relacionado, algunas patologías y algunas cosas, no solo con el tema de nutrición, sino con el tema de falta de sexualidad, o sea, del funcionamiento del tema. Entonces, al final tenemos que aprender de todo y no es, o sea, ninguna edad es óbice para no aprender. Es interesantísimo cómo podemos aprender de todo. Pero yo creo que sobre todo la gente de mi edad, porque son amamas y hay tites los que sean, claro. La gente de tu edad, porque amachus y aitas, cómo resulta que de lo que nosotros aportemos a nuestras y nuestros peques, de eso va a depender cuál es su futuro. Porque hay una cosa y una palabra que se llama nutrigenómica, que también debemos hablar un día de eso, que es como, según lo que comemos, nutrición, nutri, la expresión de nuestros genes cambia genómica. O sea, es alucinante cómo vemos que la nutrición está relacionada al final con nuestro desarrollo. Por supuesto, estatoponderal. No quiere decir que yo haya pasado hambre, gracias a Dios no, he salido pequeñita y ya está, pero sí es cierto que lo que tú has dicho antes, no solo, digamos, la mezcla de unas personas con otras, de diferentes razas, de diferentes sitios, con diferentes alturas, ¿no? Sino cómo la mejor calidad nutricional ha hecho que nuestro desarrollo sea mucho mejor. Y todo esto también ha hecho que ahora, como no hay mucha gente que hace tanto ejercicio, y sobre todo en peques, y cuando empezaron a demostrar cómo lo que comemos hace que cambie la expresión de nuestros genes, pues hablar de nutrigenómica tampoco estaría mal. Oye, o sea, pues, que vamos a hacer una serie de cosas que al final vamos a terminar siempre en el mismo punto de partida, que va a ser en los objetivos de los que vamos a hablar el próximo día. Pero que si vemos y empezamos a enlazar una cosa con otra, todo está unido, es como un nudo gordiano. O sea,
que al final no se suelta, va unido del principio al fin, ¿no? Y además lo enfoquemos por donde lo enfoquemos. Es curioso. Pues en el próximo programa seguiremos hablando de esto y mucho más, Miren, ¿te parece? Sí, mucho más. Dentro de 15 días, además, problema. el martes antes justo de Semana Santa, sí. para que la gente, bueno, disfrute de la Semana Santa, pero con cabeza, ¿eh? Que está bien el uso, pero no el abuso. Ah, muy bien, qué ideal. ¿Cómo te ha quedado de bonito? Que luego Hola, las demás de Santa Teresa, ojo. Sí. Y sobre todo los huesitos de Semana Santa, que empiezan. Las torrijas y las torrijas. Ojo, esas, bueno. Que una, bueno, no pasa nada, pero comernos 5, eso ya es abusar. Pasa que las torrijas, como han sido en carnaval, del sexo hay que abusar, pero a gusto. Ah, vale. Miren, nos vemos ese que martes. La salud sexual y la nutricional son fundamentales. Ojo, que esto va todo relacionado, comer es comer. Miren, nos vemos dentro de 2 martes. Gracias. Hasta buena semanita. Agur. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte del programa. Continuamos enseguida. Muebles Romo. Muebles a medida en todos los estilos para decorar tu hogar. Calidad al mejor precio y financiación a medida. Venga a visitarnos. Estamos en Monte Gorbea número 8, Romo, Guecho. Abiertos sábados de 6 a 8 de la tarde. Ya puedes admirar en Certisa el coche de tus sueños, el DS4 Crossback. Distinción, elegancia y potencia en un mismo vehículo. Descubre en Certisa todo lo que te ofrece una marca premium, la familia DS. Y si prefieres un Citroën, ven y llévate el tuyo. Certisa también tiene la más amplia gama en coches seminuevos, kilómetro cero y de reestreno, garantizados con un taller de absoluta confianza. Visítanos, te esperamos en Certisa, concesionario Citroën y DS. En Sofás y Muebles Baracaldo no solo somos especialistas en fabricar sus muebles a medida, también lo somos en hacer de su hogar ese lugar cálido y confortable que desea. Con una amplia exposición en